Buenas tardes, ingeniero. Entonces, mediante este circuito voy a presentar el primer circuito presentado en la guía, que es el de polarización fija. Entonces, tenemos el circuito, tenemos un transistor PNP, el 2N3906, y entonces vamos a medir acá en el multímetro lo que sería el voltaje de emisor colector, que nos da 2.33, y para hallar la corriente entonces tomamos el voltaje que nos da en el colector, la resistencia que da 3.07, y que luego de realizar los cálculos nos da una corriente de 6.3 miliamperios. Entonces esto nos concuerda con los cálculos, que nos da aproximadamente un punto de trabajo de 0.5, pero que teóricamente nos da de 0.46. Ingeniero, vamos a presentar el segundo circuito de polarización fija con resistencia de emisor. En este caso nos dio una resistencia de emisor de 2K, una de colector de 1.2 y una de base de 18K. A continuación voy a tomar las medidas respectivas. Nos damos cuenta que entre emisor colector nos está tirando un valor de 2.90, que concuerda con lo que tenemos acá, y la corriente la hallamos entre los terminales del colector, que nos está dando 2.06, y lo dividimos entre el valor de la resistencia que establecimos anteriormente. En este caso pues nos dio una corriente de 3.1, y hallamos el punto de trabajo con el voltaje emisor colector y la corriente de colector. En este caso nos dio 0.91, que es muy cercano a lo que se nos pedía en la guía. Bueno, entonces continuando con el laboratorio, tenemos el tercer circuito, que es el de polarización por alimentación de colector, en el cual tenemos que la base que sale, la resistencia que está acá, tiene que ir conectada al mismo colector, pero en este caso tenemos en su circuito PNP, perdón, un transistor PNP. Entonces vamos a medir el voltaje de colector emisor, que nos da 2.20, y para hallar la corriente, para así poder hallar el punto de trabajo, entonces tomamos el voltaje de colector, que nos da 4.85, y eso lo dimos sobre el valor de la resistencia, y nos da aproximadamente un punto de trabajo de 0.46, que es aproximadamente el 0.5 que se pide en la guía. Bueno, en este caso vamos a presentar el circuito número 4, transistor con polarización de divisor de tensión. En este caso pues nuestro circuito es al revés, por lo que tenemos un PNP, entonces estas resistencias suben y estas bajan. Bueno, en este caso lo que estamos viendo es que la base pues tiene el divisor de tensión entre R1 y R2, que nos dieron unos valores bastante altos. Por eso el circuito consume casi toda, la base consume casi todo el voltaje, y entre los extremos nos da un voltaje tan pequeño. En este caso, si nos damos cuenta, el voltaje emisor colector nos está dando 1.10 aproximadamente, que concuerda con lo que nos dio en lo teórico, y en este caso la corriente la hallamos con este voltaje de 8.04 dividido entre la resistencia que tenemos, que es de 4300, dándonos una corriente de 1.88 y un punto de trabajo aproximado de 0.56, que se acerca al 0.5 de la guía.